¿Qué tal, amigos de Historias de Terror de Medianoche? Las siguientes historias son de un tema que nos han pedido mucho en nuestra página de Facebook. Muchos de ustedes se preguntan si los conductores de las plataformas digitales tienen vivencias paranormales. Hemos escogido para ustedes las 3 historias más impactantes que nos han llegado a nuestro canal. Estás a punto de escuchar 3 historias que te harán saber que lo sobrenatural existe, que es real y que está allá afuera. Estás en Historias de Terror de Medianoche. Hola, estimados escuchas de Historias de Terror de Medianoche. Les comparto una de mis tantas vivencias desde que soy repartidor de DoorDash. Si no tienen DoorDash en donde nos están escuchando, es básicamente lo mismo que un servicio de Uber Eats en donde repartimos comida a domicilio. Bien, yo me encuentro en Denver, en Estados Unidos, y tengo un poco más de un año trabajando en esto, y me han pasado algunas cosas paranormales, pero hoy quiero compartirles la que pienso es la más impactante. Un día como cualquier otro en octubre, comencé a trabajar desde temprano. Todo el día había estado bien hasta que me llegó la noche. La aplicación me mandó a recoger comida de un restaurante. Lo hice y seguí el mapa de la aplicación. A pesar de que era un vecindario cercano a donde vivía, nunca había pasado por ahí. Iba siguiendo la ruta del GPS, que me llevó a unas calles algo oscuras. Bajé la velocidad para encontrar la casa. En ese momento se sintió pesado el ambiente y la piel se me erizó. Las luces de mi carro alumbraron una casa en ruinas. Era una casa que se había quemado y estaba cercada con una malla metálica, y en esta habían muchas flores. En la banqueta se veían veladuras y la cinta amarilla de la policía para que nadie entrara a la escena del crimen. Me asusté un poco, pero nada comparado con lo que vendría. Me quedé viendo fijamente a la cerca metálica cuando de repente empecé a escuchar voces de mucha gente hablando al mismo tiempo. Eran voces que venían de la casa y que sentía yo me llamaban a voltear a una de las ventanas del segundo piso para que mirara. Seguí la voz y volteé. La escena era terrible. Se veía cómo el fuego había consumido todo, y aquella oscuridad que salía de la ventana me hizo sentir un miedo terrible al pensar que en cualquier momento vería a una aparición. Me había quedado mirando cuando de pronto algunas voces más me llamaban a voltear hacia la otra ventana. Aquellas voces insistían, pero se escuchaban de una manera que helaba hasta los huesos. Sentí tanto miedo que dejé de voltear y me alejé del área a toda prisa. Dejé de trabajar por esa noche y al llegar a mi casa recordé que hacía algún tiempo en aquella casa había sido asesinada una familia completa cuando le prendieron fuego cuando ellos dormían. Es una historia triste que ustedes pueden buscar y comprobar en internet. Me despido pidiéndoles una oración para aquellas almas que tal vez aún siguen reclamando justicia o aún no han podido descansar. Hola, mi historia es la siguiente. Soy conductor de Uber en Chicago, Estados Unidos. Llevo en esto un poco más de un año. Nuestra ciudad desafortunadamente tiene índices de criminalidad altos y tengo muchas historias que contar acerca de stalkers, asesinos, criminales y locos. Seguro se las compartiré después. En esta ocasión me gustaría concentrarme en la que creo que es una de las cosas más paranormales que he vivido.
Y es curioso, porque jamás creí que un fantasma se podría materializar tanto. Esto me sucedió en octubre. Es mi época del año favorita, así que el día había estado muy bien. Decidí transitar un poco por las calles del norte de la ciudad, específicamente la calle donde se encuentra el cementerio más viejo de Chicago. La noche estaba tranquila y sin mucho tráfico. Ya llevaba alrededor de 40 minutos sin encontrar un pasajero. Incluso ya pensaba en terminar la noche. De pronto, una notificación de un pasajero llegó. Tenía que recogerlo a escasos metros. Acepté y avancé. Lo curioso es que la aplicación no me daba el nombre de la persona. Únicamente salían unos símbolos similares a las letras en ruso. No le di importancia. Pensé que falló. Bajé la velocidad y comencé a buscar a la persona. La calle no estaba muy bien iluminada, así que bajé los vidrios para ver mejor. Lo primero que noté fue un olor como a madera quemada muy fuerte en el ambiente. Luego, noté la sombra de un hombre recargado en la pared del panteón. En cuanto lo vi, caminó hacia mí. La media luz de los postes cubiertos por los árboles dejó verlo. Era un hombre vestido con un traje negro. Se acercó al carro, abrió la puerta trasera y se subió. No pude saber el nombre que decía la aplicación, así que solo le pregunté si esperaba el servicio y asintió con la cabeza. Comencé a seguir la ruta del GPS y no dejaba de voltear por el espejo. Ahí noté que este hombre no tenía ningún celular consigo como cualquier cliente. Él estaba solo, viendo por la ventana. Sentí algo de miedo por pensar que me haría algo. En ese momento, mi mente no pensaba en otra cosa. Algo que noté también era que el olor a quemado seguía muy presente y que la ropa negra de aquel hombre se veía como de otra época. Me concentré en ver su rostro y a pesar de que no era muy notable por la oscuridad, me hacía sentir mucho miedo. Yo no soy una persona que platique mucho, pero decidí hacerlo, para que en caso de que quisiera asaltarme, pensara más las cosas. Le pregunté cómo había estado su día y me contestó con una voz muy áspera y con un inglés con un acento que no reconocí, que él solo quería descansar. Interpreté eso como que no quería platicar. Volteé por el espejo una vez más y en sus ojos vi un vacío. A pesar de que no podía notarlos bien, un escalofrío me dio en todo el cuerpo. Ya quería que terminara la ruta, no sabía qué pasaría. El sonido del GPS interrumpió mis pensamientos para darme cuenta que había llegado al punto donde dejaría al pasajero. Era un edificio viejo al cual no puse mucha atención, pues lo que quería era irme. Aquel hombre abrió la puerta y bajó acompañado de una brisa. El olor a quemado desapareció de la nada y no vi bien para dónde se fue aquel hombre. Solo atiné a avanzar, desconectarme de la aplicación e irme a mi casa. Al siguiente día, revisé el historial de viajes y ese último no aparecía. Llamé al servicio y no pudieron encontrar nada. Decían que mi último viaje había sido el que para mí era el penúltimo. Eso era muy extraño. No seguí discutiendo para no parecer un loco. Solo traté de encontrar aquel edificio viejo donde había dejado a aquel hombre. Busqué por alrededor de 1 hora y finalmente lo encontré. Me estacioné y lo primero que vi fue una placa de hierro enorme en la que mencionaba el famoso incendio que aconteció en Chicago y mató a muchas personas. Ya ni siquiera entré a aquel edificio, solo fui a una florería cercana, compré un ramo de flores y lo dejé a manera de ofrenda. Pues en aquella placa se mencionaba la fecha del 8 de octubre, el día
en que aquel incendio aconteció y la misma fecha del día anterior. No sé si me contactó para que lo recordáramos o hiciéramos una ofrenda, o si solo les gusta manifestarse así a los espíritus. Hola, historias de terror de medianoche y seguidores. Lo siguiente que les contaré me ocurrió recientemente y es algo que quiero compartirles. Me había comprado una camioneta familiar usada para meterla a trabajar en Uber y también para usarla con mi familia. La adquirí usada en un lote de autos. Era una camioneta importada de Estados Unidos. Todo estaba en regla y no hice más preguntas. La compré. Todo estaba muy bien y de hecho, a mi familia y a mí nos gustaba bastante. Estábamos muy contentos. Lo primero que nos sucedió es que teníamos la camioneta estacionada afuera. Era de noche y nos llegó visita. Lo primero que ellos comentaron fue: ¿quién está en tu camioneta? Nadie, contesté. De inmediato salimos a ver, pensando que se la querían robar. Salimos y no había absolutamente nadie en la camioneta. Todo estaba bien. Puertas cerradas, vidrios intactos. Volvimos a la casa y mi amigo se puso pálido. Aseguró que no alucinó y su familia confirmó en que en efecto alguien parecía estar sentado en el asiento del copiloto. Olvidamos el asunto por esa noche. Sin embargo, otra noche sonó mi teléfono a las 3 de la mañana. Era mi vecino de enfrente, quien llegaba de trabajar y aseguraba que había alguien dentro de mi camioneta, que si no era yo, despertaría a otro vecino y agarraríamos al ladrón que estaba ahí adentro. Me levanté y me asomé por la ventana. En efecto, claramente vi a alguien en mi camioneta. Esta vez estaba en uno de los asientos traseros, ahí sentado, sin moverse, con un rostro borroso. Le dije a mi vecino que se acercara, que yo ya estaba listo para salir. Agarré un bat de béisbol que tenía a la mano, abrí la puerta al tiempo que mis vecinos se acercaban y al echar luz con una lámpara, notamos que la persona había desaparecido. No nos quedó más que estarnos ahí afuera, fumándonos un cigarro, platicando de cosas paranormales que nos habían sucedido. Yo llegué a pensar que alguien no quería que mi familia progresara y que nos habían puesto alguna brujería o algo así. Pues en una ocasión, mientras estaba trabajando en la camioneta dando un servicio, un olor a podrido como de animal muerto inundó todo el interior. Los clientes se molestaron y me pidieron terminar el viaje. Yo estaba ya triste y desesperado por la situación. Más personas me hacían el comentario de que veían a alguien y algunos clientes me decían que sentían que alguien más iba en el viaje junto con ellos. En otra ocasión, eran como las 12 de la noche y estaba trabajando. No había salido viaje y solo recorría la ciudad. De pronto, una risa me hizo voltear por el espejo. Era la figura de una persona sentada en la tercera fila de asientos. Tenía unos ojos que despedían un brillo verdoso y estaba riendo. Lo único que atiné a hacer fue tomar un rosario que colgaba de mi retrovisor y rezar hasta que esa cosa se fue. Ya había agendado una visita con una bruja porque yo estaba casi seguro de que me habían puesto algún mal. Cuando en una madrugada, toquidos de la puerta y unas luces azul y rojo que brillaban en la ventana hicieron levantarme. Era un par de policías que se habían detenido al ver que parecía que un grupo de personas estaban dentro de la camioneta. Ellos se detuvieron
al pensar que estas personas estarían ingiriendo alcohol. Al acercarse y alumbrar con sus lámparas, no había nadie. Tocaron a mi puerta para comentar la situación. Platicamos y les dije lo que pasaba. Uno de los policías, muy amable, me dijo que sí me creía y que lo que podía hacer, siendo que esa camioneta había sido importada de Estados Unidos, era meter el número de serie en el servicio Carfax para saber el historial completo del vehículo. Se despidieron y se fueron. En cuanto amaneció, prendí mi computadora y accedí a la plataforma. Capturé el número de serie y ahí estaba todo el historial de la camioneta. Me sorprendí totalmente en cuanto supe que el dueño anterior, antes de ser importada a México, fue un hospital y no la utilizó para un servicio cualquiera. Era una camioneta utilizada para trasladar cadáveres del hospital a una funeraria. No podía creer lo que había encontrado. Estaba sin palabras. Salí y comencé a desarmar la camioneta, a quitar la alfombra, y debajo de esta había aún manchas secas de un líquido marrón que pienso era sangre. Fui a donde la compré y enseñé eso. El dueño del lote de autos, para no meterse en problemas, aceptó cambiarla por otra y ya no supe qué pasó con esta camioneta. Esta historia sin duda me hizo investigar muy bien antes de comprar un vehículo usado. Les dejo algunas fotografías de lo que encontré en dicha camioneta. Hasta luego.